Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio. E iniciamos el programa de hoy para acompañarte, estés donde estés. Soy Daniel Kors y junto a Sandra Rush, Carmen Abela Gómez, Melanie Fay, Tito Ramos, Elías Ortega y Diego Sabela en la cabina de control, vamos a estar disfrutando junto a ustedes de estar aquí compartiendo este momento que para nosotros es único. Recordá que también nos podés seguir a través de Facebook, en nuestro espacio Puerto Cultura Uruguay, y también desde la página web donde te podés conectar a través de www.difusorasoriano.com. Damos comienzo así al programa de hoy sábado con expresión viva, así que saludamos a Sandra Rush, quien hoy nos va a acercar a un personaje increíble, que es la vida de José Antonio da Costa, conocido por todos ustedes como el Flamarión, quien ahora el 1 de julio se están cumpliendo 65 años de su fallecimiento. Adelante, Sandra, te escuchamos con este ciudadano ilustre. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches, querida audiencia. Nos encontramos hoy, un sábado más, descubriendo estas maravillosas personalidades, como dice nuestro amigo, que han sido fruto de la ciudad de Mercedes y del departamento de Soriano para todo el país y para el mundo. Hoy la columna va a ser sobre José Antonio da Costa, el Flamarión, el hombre que se inspiró en los cielos y en la música. José Antonio da Costa nació en Mercedes el 4 de mayo de 1890. Era hijo de Antonio Francisco da Costa, de origen portugués, y Raimunda Sangenís, quienes tenían su casa en esta ciudad, en la esquina formada por las calles Uruguay, hoy Casinoni, y Paysandú, hoy Leandro Gómez. Vivió su niñez y adolescencia entre la ciudad y el campo de Coquimbo, llamado La Atalaya. Era hijo único. Como muchos de los grandes hombres que hemos homenajeado, José Antonio perdió a su padre siendo pequeño. Tenía 5 años y fue su mamá quien debió ocuparse de la crianza y educación de su hijo, de los asuntos familiares y comerciales. Nuestro Flamarión se educó en el Instituto Uruguayo, fundado por José María Campos y luego dirigido por Fernando Beltramo y Luis Alberto Sansi. Fue un dolor de cabeza para sus profesores. Dicen que no hubo peor discípulo que él en el instituto. Su espíritu inquieto, dinámico, de búsqueda y su sentido del humor hizo que no se sometiera nunca a ninguna disciplina que no fuera la que a él le interesaba. Cuentan que sus travesuras algunas se pasaban de castaño oscuro y haciendo época en aquel establecimiento. Luis Alberto Sansi, preocupado por la situación, le planteó a la madre del revoltoso joven: «Mire, señora, usted está gastando el dinero inútilmente. Sáqueme a José Antonio del instituto. No hace otra cosa que revolucionarlo sin ningún provecho para él». No pude encontrar en el material consultado si continuó o no en el instituto. Sí que el señor Fernando Beltramo fue quien impulsó al joven a seguir su temprana y clara vocación por descubrir los misterios de la astronomía. Él dice que a los 12 años de edad sintió el primer mandato de esa vocación. Un día compró unos anteojos de campo con los que comenzó a observar el cielo. Siempre recordaba la primera vez que en el corredor de su casa, en el campo, pudo ver, a costa de muchísima atención y paciencia, a Saturno con sus anillos. Luego siguieron los otros astros, así como la luna y su redondez. Era autodidacta. Se apoyó y perfeccionó con el estudio de material bibliográfico de astronomía, sobre todo de Camille Flammarion, francés, Martín Gil, argentino, entre otros. Profundizó sus investigaciones en el Sol y sus manchas, ciencia llamada heliofísica. La astronomía y la meteorología se convirtieron en su herramienta para encontrar explicaciones a los misterios del universo. Entre el cielo y la tierra estaba su vocación.
Por el año 1922 viajó a Buenos Aires, donde adquirió un anteojo astronómico, más adecuado a la clase de estudios siderales que lo ocupaban. Los desvelos observando el cielo, los astros, las estrellas y constelaciones no le privaron de dedicarse al arte y al deporte. Fue un gran guitarrista. Desde antes de haber aprendido a ejecutar música con ese instrumento y las enseñanzas del maestro concertista Pedro Gavín Andrade, él ya lo hacía. Dictó clases y formó distinguidos intérpretes. Dio varios conciertos en el Politeama, hoy 28 de febrero, que concitaban la atención de numeroso público. También fue un gran deportista, integrando el primer club deportivo de Mercedes, denominado Club Sportivo Remember, en el que practicaba distintos deportes como ciclismo, esgrima, pesas, gimnasia y atletismo, ganando varias medallas por su destacado desempeño. Se casó con Teresa Morazo y tuvieron 2 hijas, Clorinda y Ligia da Costa. En 1926 se divorcia, contrae nuevas nupcias con Nidia Spadoni y será padre de María Angélica, Alba Diana y Blanca Venus da Costa. Se le dificultaba la compra de instrumental astronómico y bibliografía para continuar con sus investigaciones. A pesar de la fortuna que dejó su padre, en su juventud contaba con magros recursos, pero aún así, con su personalidad recia y firme vocación, continúa. Desde 1922 se empiezan a conocer el resultado de sus estudios meteorológicos y astronómicos y las variables en el clima en nuestro departamento y en otros lugares del país. Comienza a ser conocido en 1927 por la predicción de fuertes terremotos en distintos lugares del mundo, basado en la observación de los astros y de las manchas solares. 9 días después que lo hiciera, el 17 de julio de 1927, suceden, afectando principalmente a Italia. Continúa dando advertencias sobre fenómenos a producirse en distintos puntos de América, los que efectivamente se confirman. Al año siguiente anuncia grandes lluvias y bajas temperaturas en la capital argentina, adelantándose a las predicciones del sofisticado Laboratorio de Meteorología de Buenos Aires, lo que efectivamente sucede. El 26 de febrero advierte sobre la presencia de fuertes vientos en nuestro territorio. Una semana después, el 5 de marzo, se cumple la predicción. Gran resonancia tuvo el pronóstico número 109 del 16 de enero de 1934. Todos los observatorios anunciaron que la sequía, que era entonces muy grande, seguiría por bastante tiempo. El señor da Costa, realizando un minucioso estudio del sol, pronosticó lluvias en abundancia, y pocos días después su pronóstico se cumpliría, y grandes lluvias terminaron con la sequía que asolaba a nuestro país y a Argentina. Es así que el acierto en sus predicciones meteorológicas le valieron un reconocimiento nacional e internacional. Su deseo de compartir y hacer llegar a los más jóvenes y aquellos que tuvieran interés en la astronomía los recibía en su observatorio. Periódicamente asistían estudiantes de secundaria, avanzada, y allí les daba clases de astronomía, no con las ínfulas del sabio, sino con la amistad y humildad del compañero. Hasta 1940 lo hizo en forma desinteresada. Luego se sumó al cuerpo de funcionarios de la Intendencia de Soriano. No todo era conocimiento en su vida. Si bien los aciertos eran cada vez mayores y respecto de distintos lugares del planeta, Uruguay, Japón, España, Italia, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, California, Cuba, Turquía, erupción de volcanes, maremotos, terremotos, tornados, grandes vientos, sequías, inundaciones. Había vecinos que se burlaban de él, y cuando lo veían de paraguas plegado en un día de sol,
las bromas eran pesadas. Pero la satisfacción de Flammarion venía un rato después, cuando el sol era cubierto por nubarrones y caía la lluvia. Recibía consultas para diferentes eventos a lo largo y ancho del país, desde la aviación, Presidencia de la República, organizaciones de eventos, de turismo, de encuentros deportivos, bodas, faenas de campo, las que realizaba hasta con meses de antelación, cosa que criticaba el Conservatorio Nacional, porque consideraba que para ser válidas, estos pronósticos no podían pasar las 24 horas, pero Da Costa los hacía y acertaba. Sus predicciones circulaban por medio de la prensa escrita y oral por todo el país y fuera de él. Los elogios por los aciertos jamás alteraron la sencillez y humildad que lo caracterizaba. Su reconocida labor le valió también la contratación por el municipio de Flores. Hasta 1940 se valía para sus predicciones de instrumental muy básico, elemental. Lo hacía en la azotea de su casa, pero a pesar de ello lograba precisiones y aciertos que superaban a los logrados por prestigiosos observatorios del mundo. En oportunidad de la construcción del nuevo edificio para la Intendencia de Soriano, algunos amigos y admiradores de Da Costa propusieron a los encargados del proyecto que se previera un espacio en la parte superior para instalar el observatorio, donde nuestro reconocido personaje pudiera realizar las actividades de investigación y pronósticos. Esto se convirtió en realidad. El origen del nombre Flammarion para su observatorio astronómico, y que también se le asignara a él, se debe a la gran admiración que sentía por el científico francés Camille Flammarion. La atracción que sentía desde niño por todo lo que admiraba en el cielo lo llevó a buscar su conocimiento y explicaciones con estudio, tenacidad y esfuerzo. Pero necesitaba instrumental de precisión, con mayor alcance para continuar creciendo en sus labores científicas al servicio del departamento, el país, América y el mundo. Es así que el Centro Comercial e Industrial de Soriano, en 1947, organiza una gran colecta nacional pro Observatorio Flammarion con un éxito sin precedentes. Las colaboraciones y cartas que se recibieron llegaron del país y del extranjero, evidenciando así su reconocimiento a este enamorado de la astronomía y meteorología, ciencias que cultivaba con devoción. Se obtuvieron los recursos necesarios para la compra de instrumental muy costoso, pero imprescindible para la actividad desarrollada por José Antonio da Costa. Aún hoy continúa cumpliéndose con acierto sus predicciones. Afirmaba que el tiempo cambiaría totalmente y ya no habría estaciones. Se registrarían temperaturas y lluvias que son frecuentes en invierno, producirse en verano y viceversa. También decía que habría grandes sequías, que la atmósfera sufriría un cambio negativo, algo nefasto para la humanidad. Y no lo atribuía al humo de las chimeneas de los países industrializados ni a la contaminación del medio ambiente por el hombre, lo que sí sería parte del contexto, por supuesto, pero las causas mayores y más nefastas serían las provocadas por las numerosas detonaciones de bombas atómicas y ensayos no autorizados de las naciones que se disputan tenerlas primero para dominar el mundo. Fallece el 1 de junio de 1961 a los 71 años de edad. Y una vez más nos toca hacer notar que una personalidad de la talla de José Antonio da Costa Flammarion murió pobre. No solo que murió pobre, sino abandonado por quienes tanto se sirvieron de él. Ninguna autoridad municipal ni nacional acompañó su cuerpo hasta su última morada. Días después, los discípulos del gran profesor de guitarra, que también fue, publicaron en Diario Acción una carta que dice en alguna de sus líneas: aquellos que estábamos aprendiendo no solo las virtudes de la guitarra, sino un encauzarse en el arte mismo, vivimos más cerca del artista que del hombre de ciencia. Su manera de expresión, su mejor forma de comunicarse,
fue sin duda alguna a través de la música. Fue también un creador. Nos guiará su inspiración imperecedera. Es vergonzoso e imperdonable que aquel hombre que fue orgullo de los mercedarios y de los orientales, aquel hombre que en todo instante fuera consultado por quienes la naturaleza pudiera entorpecer sus planes, su vida y sus intereses, aquel hombre que despreció tentadoras ofertas del extranjero por elegir quedarse en su ciudad natal, no sea reconocido por los suyos como se merece. Y estas cosas, aunque hayan pasado hace mucho tiempo, duelen. Duele la ingratitud de los hombres, y lastimosamente vemos que una y otra vez se repiten esas conductas. Fueron los medios de prensa, Diario Acción, una y otra vez, y Entrega 2000, quienes reclamaron el reconocimiento que este gran hombre se merecía y se le debía. Años después se designó una calle de 5 cuadras al sur de la ciudad con su nombre. Quienes lo respetaban y admiraban no consideraron que esto fuera suficiente. Nuevamente, a través de la publicación de una carta en Diario Acción, planteando la iniciativa de darle el nombre José Antonio da Costa Flammarion al destacamento de la Dirección Nacional de Meteorología instalado en el aeródromo Ricardo de Tomasi. Dicha propuesta fue llevada adelante por el diputado del Partido Nacional, Gonzalo Novales, habiéndose convertido dicha petición en ley en agosto de 2010. Una anécdota para despedirnos. Después del tornado sufrido en los departamentos y costas del este del país, cuyo fenómeno no fue alertado por las estaciones meteorológicas, un amigo y vecino, Pedro Matosas Postiglione, en un viaje en taxi que realiza en Montevideo, intercambiando sobre el tema, el conductor le dice: esto no hubiera ocurrido si hubiera estado Flammarion. Gracias, Centro Histórico de Soriano, Geográfico del Soriano. Gracias, Alfonso Arias. Gracias, Diario Acción, como siempre. Gracias, Entrega 2000, Diario El Debate, Diario El Día, que a través de sus páginas me permitieron armar esta columna que intenta ser lo más completa y afable y acorde con el personaje para ustedes. Un abrazo grande, que tengan buen descanso, nos encontramos el sábado próximo. Continuamos en Puerto Cultura y recibimos ahora en el segundo bloque a Carmen Gabriela Gómez con una nueva mirada, como siempre hace, con humor, irónica, mordaz, hacia distintos eventos del pasado. En este caso se trata de 3 o 4 historias, yo creo que son 3 grandes historias que tienen algunos puntos en común, quizá por cómo las cuenta Carmen. Pero te escuchamos, Carmen. Te escuchamos con la historia primera, que es la de la última de los Romanov. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo sábado en Puerto Cultura. Hola Daniel, hola Sandra, hola a todo el equipo y especialmente a ustedes, nuestros queridos oyentes. Hablando de literatura histórica y cosas que pasaban en la antigüedad, así tipo re chusma yo, porque no es historia, es como el detrás de la historia, hoy les vengo a traer 3 historias muy lindas. Una es de la última Romanov, de la época de los zares en Rusia, ¿no? La última Romanov, después vamos a estar hablando de Pedro el Grande, seguimos en Rusia. ¿Por qué? Porque, bueno, Pedro, ya les voy a contar, pero se casó en segundas nupcias con... ¡Oh, my God! Y la tercera es los almacenes y sus reglas. ¿Cómo eran los almacenes antes? ¿Cuáles eran las reglas para entrar? ¿Y qué pasó después? Muy bien, vamos a empezar entonces con la última Romanov. La última Romanov se llamaba Ksenia Alexandrovna. Era duquesa ella, ¿verdad? Y era hermana del zar Nicolás II. En 1875 nació nuestra querida Ksenia y a los 19 años se casó con su primo Alejandro Mikhailovich. Ella se casó enamorada, fue amada, fue la más querida por su hermano,
Nicolás II, ¿verdad? Y ella también lo quería. Bueno, se casó con su primo Alejandro y tuvieron 7 hijos, una vida de privilegios, obviamente, en palacios, viajes y todo lo que te podés imaginar cuando vivís en un palacio. Pero en 1917, con la Revolución Rusa, el zar, su hermano, y sus hijitos y su esposa fueron ejecutados en Ekaterina. Ustedes se acuerdan que fue la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique, que primero los mandó a Siberia y al final que sí que no. Bueno, los terminaron ejecutando, ellos estaban encerrados como en un sótano porque sabía que se venía la turba cansada de tanto poderío y tanto derroche de la plata del pueblo, ¿verdad? Para que se entienda claramente. La cuestión es que a Xenia, a esta chica, la hermana de Nicolás, la vino a salvar el primo. ¿Quién era el primo? El primo era el rey Jorge V en Inglaterra, que le negó asilo a Nicolás por temas políticos. Bueno, y ella pasó el resto de sus días ahí en Inglaterra, viviendo de la caridad del monarca, ustedes se imaginan, ¿no? Sin fortuna y sin patria, pero bueno, viva, comiendo, tranquila, qué sé yo, uno puede extrañar un montón de cosas, pero cuando suceden cosas tan horrorosas como que maten a toda tu familia, que te quedes sin marido, sin hijos y sin nadie, bueno, qué sé yo, me parece que vivir de la calidad del monarca es una frase media extraña, pero justamente la dejé tal cual para que ustedes vean la expresión de esta literatura que yo escribo. El yerno de nuestra querida Xenia se llamaba Félix Yusupov y él asesinó a Rasputín y años después, en 1960, nuestra amiga murió. Se murió allí en Inglaterra, sola, bla, 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 pero bueno, pudo terminar sus días tranquilas. Y ahora les voy a explicar quién era Rasputín, que todo el mundo conoce a Rasputín, pero nadie sabe quién era. Rasputín era un noble ruso y era escritor. Y a los 29 años, él era el líder principal de la conspiración contra los zares. Estaba casado con una Romanov, entonces se chusmeaba todo y después iba y le contaba a los de la revolución, a los bolches, ¿verdad? Y fue Yusupov quien lo animó a Rasputín a asesinar al zar, porque la monarquía en aquella época tambaleaba, obviamente, ¿no? Por la influencia de Rasputín en la corte zarista. Él era como un espía casado con una Romanov y entonces llevaba y traía un poco de información. De todos modos, bueno, ya sabemos que en 1917, con la revolución, se puso fin a la era de los opulentes zares de la vieja Rusia. Bueno, por ahí viene la historia de la última de las Romanov. Después nos vamos a quedar hoy en Rusia y vamos a hablar de Catalina I, que fue la segunda esposa de Pedro el Grande. ¿Vieron cuando uno mira telenovelas que dice, es una telenovela? Eso en la vida real no existe en las clases privilegiadas. Bueno, a veces sí, a veces sucede, porque las telenovelas, de algún modo, más allá de la fantasía del dramaturgo, también son sacadas de la vida real. Hay muchas historias despampanantes o también que tiene como protagonistas a personajes de historias y de clases sociales totalmente dispares, ¿verdad? Bueno, Pedro el Grande era un señor muy alto, medía casi 2 metros, pero era como medio desproporcionado y no tenía una estatura normal para la época, para sus congéneres. Entonces se dice que tal vez nació con un problemita genético, qué sé yo. Tenía como manos chiquitas, las piernas muy delgaditas para soportar ese peso y que la cabeza incluso era pequeña. Él, sin embargo, fue el creador de la Rusia moderna, hizo un montón de cosas por los rusos, que la educación pública, que la gente guardara compostura en determinados lugares, que no lo voy a repetir porque son muy asquerosos, pero bueno, modales a la hora de comer, ustedes imagínense. Y él fue el reformador, digamos, de la época,
Introdujo importantes reformas militares, además de construir una armada desde cero porque no había armada. Los detalles de contexto no importan porque a mí lo que me gusta es el chusmerío de la época. Bueno, él tenía un carácter espantoso y además padecía de convulsiones. Cuando era adolescente, su madre le consiguió esposa. Obviamente, en la época era lo que se hacía. Su esposa se llamaba Eudoxia. Eudoxia era una muchacha muy religiosa y muy tradicional que detestaba la modernidad de Pedro. Esto de que, bueno, darle un poco de privilegio a las clases menos privilegiadas, valga la redundancia, de pronto, bueno, establecer lugares donde más gente pudiera disfrutar, aprender, que las mujeres pudieran también aprender a leer. Acuérdense que los hombres tampoco lo sabían, los niños trabajaban desde pequeñísimos y lo otro era ir a la iglesia muy temprano, en la madrugada, a rezar antes de empezar con todas las tareas. Esto lo sé porque leí la historia de Chekhov como buena actriz que soy. Así que lo tengo muy claro cómo era la cotidianeidad de los rusos en esa época. Muy bien, como ella estaba en desacuerdo con Pedro, Pedro se fue para Europa a hacer unos trámites ahí y cuando volvió se enojó con ella porque ella era una pesada, ella era como muy rigurosa con un montón de cosas y él dijo, me tenés podrida, entonces la obligó a tomar los votos y la encerró en un monasterio súper lejos de donde ellos habitaban, no la quiso más. Pasó el tiempo, hizo un montón de cosas más, guerras, qué sé yo, el Imperio Otomano, bla, 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 y se fijó en una chica que era una simple criada. Digo, era una simple criada para la época, no quiero ser despectiva, en absoluto, ¿verdad? ¿Qué pasó? La nobleza se enfureció, se armó la tole-tole, esta chica se llamaba Marta, se convirtió al cristianismo ortodoxo y tomó el nombre de Yekaterina, que en realidad traducido al español es Catalina, como la conocemos nosotras. Bueno, se armó un lío bárbaro porque ella no era ni noble, ni era rusa, era de los Balcanes que la habían secuestrado en realidad y la trajeron para Rusia. Y él notó su belleza y su bonomía y ni siquiera sabía leer esta chica. Bueno, él se obsesionó con ella y la elevó al rango de emperatriz, se casaron en absoluto misterio, toda la corte imperial estaba pero furiosa con él, ¿de dónde sacaste esta mujer? Que no es nadie, y nosotros acá haciendo mérito con nuestras hijas y vos te venís a casar con una cualquiera que no sabe ni leer. Imagínate Alberto Migré y sus telenovelas de los años 70. Bueno, pero sin embargo, ella era la única persona que lo calmaba cuando él tenía una ira incontrolable, prácticamente asesina, y además cuando le daban los ataques de epilepsia, ella estaba todo el tiempo a su lado, atendiéndolo y calmándolo. Cuentan también en estas páginas que además ella dormía a su lado en las campañas militares, o sea, viajaba con él. Claro, ¿cómo no iba a acomodar a la corte? Comían el sueldo con los soldados, ¿te imaginas? Era la Cholito, era como Natalia Oreiro en aquella telenovela que hizo. Era terrible para el resto del mundo. Y bueno, y era empática con su marido cuando se emborrachaba, cosa normal de los rusos de todas las épocas, sin querer hacer un juicio de opinión, pero es así. Y sabemos que la gente cuando se emborracha, y a esto adicional en la epilepsia que él padecía, seguramente hacían un cóctel explosivo, pero ella con su santa paciencia lograba apaciguar un poco su cabecita. Lo acompañó hasta su muerte y después ella, Catalina, fue la primera mujer que se convirtió en reina por derecho propio. ¿Qué me cuentan? De una simple campesina,
y también dicho con el mayor de los respetos, digo, me refiero, si me pongo en el lado de los zares, ¿verdad? De la clase noble, de los aristócratas de la época. Ver una chica que la traen secuestrada, arrestada, la traen como esclava para Rusia y se convierte en la reina, uy, too much. Bueno, y por último le voy a dejar una historia un poco particular. Nos vamos ahora con la flechita a mudar hacia mi querida Inglaterra, que no conozco, que algún día procuraré ir, pero que me fascinan sus historias de todo tipo y color, porque hay tela para cortar que ni te cuento, de todas partes del mundo. Y también voy a empezar capaz que con un ciclo de alguna historia semanal de historias uruguayas, que va a estar bueno eso, buscarle la vuelta a un montón de cosas que acontecían en Uruguay, en la antigüedad. Muy bien, la historia de los almacenes y sus reglas es así. Antes de 1850 era todo un reto entrar a un almacén a adquirir productos. ¿Por qué? Porque según la cara del cliente era el precio que el comerciante establecía. Él te miraba de arriba abajo y te decía cuánto valía. Tampoco se podía entrar a chusmear, como se hace ahora. Viste que a las mujeres, o a los hombres también, les gusta entrar, mirar qué se usa, qué tal esta tela, qué tal estos zapatos, qué tal este portafolio, lo que sea. No te dejaba, tú tenías que entrar con un objetivo bien claro. O entrabas a comprar algo sin poder tocarlo y aceptando el precio que el tendedero te ofrecía, o te jorobabas. Las mujeres de clase media la pasaban mal, y sí, porque no podían ir sin marido o sin un acompañante, porque el dependiente ni siquiera te dirigía la palabra, así que tampoco podías entrar. Pero siempre hay un pero en todas las historias, y siempre hay un visionario, alguien que comprende que la manera de relacionarse con el público es bastante antipática, y dijo, esto lo voy a cambiar. Él era un francés llamado Aristide Boucicaut, quien abrió en París una tienda que se llamaba Le Bon Marché. Y de una, metió 2 reglas que rompieron con el viejo estereotipo. ¿Qué hizo este hombre? Nuestro amigo Aristide marcó un precio fijo para todo el mundo, sea rico, pobre, lo que sea, como entre vestido, ibas a pagar lo mismo que cualquier hijo de vecino. Y algo muy hermoso que él hizo, que incorporó, implantó en sus tiendas, era la entrada libre, ¿no? Entonces vos podías entrar, siendo mujer, fue el primer lugar donde una mujer podía entrar sola a una tienda, dar vueltas, tocar, porque todo estaba dispuesto en grandes mesas, ver la calidad, fijarse en los precios que estaban marcados en un costadito, como nos remontamos a los shopping de ahora o a cualquier tienda, ¿verdad? Que uno entre a la ferretería, todo tiene su precio casi siempre muy claro y a la vista. Entonces fue de una felicidad absoluta para todos los estratos sociales. Bueno, la cuestión es que los guantes de seda, los perfumes, las telas, todo estaba a la vista. Y si no querías comprar nada, te pegabas la vuelta del perro y no querías comprar nada, no pasaba nada, podías entrar cuantas veces quisieras. Imagínense que el resultado económico fue una auténtica locura. Precios en millones de libras, ¿no? Pero el verdadero cambio fue social, claro. Porque imagínense esto solo del precio fijo, de que no se cobraba entrada, y de que podías entrar sin ser acompañada y podías tocar el objeto y decidir, sobre todo a las mujeres, nos gusta mucho eso del tacto, esta tela es más finita, esta tela no me gusta, esta tela es muy dura, y es el primer sentido que usa el ser humano, el bebé, el primer sentido que utiliza es utiliza todos los sentidos, pero uno de los primeros es el tacto. Entonces es muy importante tocar antes de comprar muchas veces. Claro, si le tocas la fruta al frutero se va a enojar, pero eso lo dejamos para otro día. Bueno, entonces los viejos estereotipos de almacenes dijeron, esto no va a resultar, esto de ninguna manera, van a volver todos a nuestro viejo estilo, y tercos hasta que
casi se fundieron porque la gente entraba por decenas de miles a estas fabulosas tiendas modernas, con reglas modernas, y bueno, 20 años tardaron los viejos estilos en imitar a este señor, nuestro amigo Aristide, y bueno, tuvieron que incorporar los nuevos almacenes porque marchaban. Es como, sin entrar en mucho detalle, la época nuestra del almacén de barrio o de Manzanares, que uno iba al mostrador y pedía cosas y después aparecieron los supermercados. No digo que con esto Manzanares, que la nombro como tal, se haya fundido, pero digo para que entiendan más o menos cómo es el cambio estructural que se dio en aquella época. Bueno, queridos, con todo este material y un bizcocho, nos encontramos el próximo sábado a las 20 p.m. Estás escuchando Difusora Soriano, estás en Puerto Cultura y ahora en el tercer bloque del programa, La Lupa Literaria, donde habíamos prometido conversar sobre la novela de José Saramago, El hombre duplicado. Una historia que fue publicada en el año 2002 porque tiene que ver con este presente, con el futuro y con el misterio que siempre ha llamado la atención sobre la gente que es igual a otra. Hablamos de los dobles, que muchas personas en el mundo tienen, algo que está hasta estudiado, personas que se parecen mucho unas a otras sin ningún tipo de conexión familiar. Y nos preguntamos por qué será, cuál es la explicación. El protagonista de esta novela es alguien común, un profesor de secundaria, que un día, mientras está viendo una película en su casa, tranquilamente, una película que además alguien le había recomendado, luego sabemos por qué, él le queda choqueado porque encuentra que mientras está disfrutando de ese momento, viendo ese film, se da cuenta que hay un actor que es idéntico a él. Quizá por eso también se la habían recomendado. Una historia realmente que podía impactar en cualquiera. El protagonista de la novela, llamado Tertuliano, queda totalmente asombrado, ¿no? Como dije recién, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. ¿Y qué hace Tertuliano? Decide ir a buscar a ese doble, saber dónde está, hace su propia investigación. ¿A dónde nos lleva esta historia? Bien, a cuestionarnos también nuestra identidad. ¿Quiénes somos realmente? ¿Acaso todos tenemos un doble por allí? Algunos lo encuentran, otros no. Esta novela nos sugiere varios niveles de entendimiento y de reflexión. En este caso puntual, ¿podría Tertuliano tener un gemelo y que no lo supiera? Podría ser. Aquí vemos cómo se desencadena ese conflicto y cómo lo afecta, o cómo puede afectar a las personas también más allegadas a Tertuliano y también a su doble cuando lo encuentre. Una aclaración. Para aquellos que todavía nunca han leído nada de José Saramago, les aclaro que bueno, es un escritor muy particular, no es una narrativa muy sencilla, porque Saramago tiene un método de escritura que no es el tradicional. Y esto nos lleva a una lectura más lenta, más cuidadosa, atenta, ¿sí? Pero totalmente disfrutable. En su escritura, toda la narrativa fluye sin explicar quién habla o quién escucha, quién pregunta y quién responde. Él no hace división de capítulos, sino utiliza la puntuación de ningún signo, y lo hace para que el lector genere una visión diferente de su obra. Bueno, esa es su particularidad, ¿verdad? Pero ojo, esto no lo puede hacer cualquiera. Lo aclaro porque lo hace Saramago, o lo han hecho otros autores que conocen mucho el idioma y saben cómo utilizarlo. O sea, cuando alguien no pone una coma, no pone un punto y escribe de corrido, si uno lo hace desde la ignorancia, se va a encontrar con que va a ser una locura y nadie lo va a entender. Pero si conoce el idioma y sabe cómo expresarse, cómo manejar la sintaxis, cómo utilizar las palabras adecuadas, cómo hacer la puntuación, si que la puntuación esté presente como un signo, entonces, bueno, estamos hablando de alguien que realmente tiene un conocimiento superior, como en el caso de José Saramago.
¿Mm? Así que eso lo aclaro, no es para todos, es para muy poquitos. Cuando Tertuliano Máximo descubre a su doble, se da cuenta que realmente es el mellizo, es idéntico. Pero no es parecido, es idéntico. Incluso vive en su misma ciudad y esto también es lo asombroso. Tiene las mismas cicatrices, es una copia exacta de su persona. Y en esa búsqueda que emprende Tertuliano, también hay mucho de filosófico, ¿sí? Porque él se cuestiona su propia existencia, pero también hay mucho de intriga, de suspenso, como si fuera una novela policial. Tertuliano se pregunta, ¿quién es el original? O sea, ¿y quién es la copia? Sucede esto en todos, se pregunta, es algo común y yo me estoy dando cuenta. Y se pregunta, ¿realmente somos más las personas duplicadas que las que no lo son? ¿O somos todos duplicados y no lo sabemos? No nos damos cuenta, porque claro, algunos pueden después por la propia vida, distintos lugares, distintas necesidades, uno puede ser más gordo, más delgado, uno puede de repente tener el pelo más largo, dejarse la barba, en fin, uno puede tener determinadas particularidades que hace que a primera mirada lo encuentre parecido, pero a veces ni darse cuenta. Pero en este caso era la copia exacta. O por alguna otra causa de repente no nos damos cuenta. Todo esto se lo pregunta Tertuliano y nos hace preguntarnos a nosotros. O sea, ¿qué pasa con esos dobles, no? ¿Qué pasa cuando de repente no los reconocemos o cuando tenemos algo que nos llama la atención y no sabemos qué es? Puede variar el peinado, bueno, como dije, ¿no? La estética corporal, en fin, muchas situaciones se pueden dar en que uno a primera vista pueda no reconocer a alguien muy parecido a él, a ese doble. También las condiciones sociales a las que uno pertenece proporcionan cambios físicos que pueden confundir a unos con su doble. También el trabajo, el estudio, las oportunidades de cada uno, todo eso aportan diferencias internas y externas que a pesar de que uno puede ser igual al otro, puede no darse cuenta. Todo esto sucede, pasa por la cabeza de Tertuliano y le genera un conflicto, una especie como de competencia, ¿no? Por saber quién podría ser mejor uno que otro, quién sería más capaz. O sea, se le plantea un mundo totalmente diferente y eso repercute en su propia autoestima. Porque llega a preguntarse si él de repente es de una condición inferior. Todo eso pasa por la cabeza. Tertuliano se encuentra con su doble al final, ¿no? con Antonio Claro, y decide intercambiar sus vidas para experimentar uno la vida del otro. Sin duda, una pésima decisión, pero también muy humana, O sea, para ver qué sucede. Esto es un tema que ha sido planteado de distintas maneras en el cine, en comedias incluso, ¿no? Uno de ellos, además, en esta novela, uno de ellos muere en un accidente y el otro debe llamar, comunicar y decir quién es realmente cuando habían intercambiado sus vidas. Tiempo después, el sobreviviente recibe una llamada de alguien que lo contacta y también va a profundizar mucho más este enorme dilema y le pide reunirse con él porque afirma que ellos también son iguales. Entonces Tertuliano se pregunta, pero entonces hay otro, no éramos dos, ahora somos tres, ¿cuántos más hay? Entonces acá José Saramago nos lleva a lo que entiendo como, podríamos hacer como un puente mitológico hacia el mito de Sísifo, que nos cuenta sobre ese eterno retorno, que se aplica para otras cosas, ¿no? Pero para acá también. O sea, si todo se va a repetir, si el futuro está escrito y no lo podemos cambiar, y todo se repite, entonces, ¿qué es lo válido? O sea, la novela El hombre duplicado nos lleva a pensar eso y otras cosas más, ¿no? Que, por ejemplo, ¿qué nos hace ser diferentes? O sea, ¿qué haríamos para cambiar? ¿Cómo podría ser distinta nuestra vida? En caso de que quisiéramos cambiar, hay gente que no le interesa cambiar su personalidad, ni siquiera se lo cuestiona,
pero bueno, aquí es la oportunidad para hacerlo. También hay gente involucrada en esta historia, ¿no? Por ejemplo, la novia de Tertuliano y la novia de Antonio. O sea, las dos protagonistas femeninas cumplen un rol muy importante en la novela y además antagónicos. Ellas son Helena y María Paz. María Paz es la novia de Tertuliano, quien lo comprende y lo apoya, pero Helena, la novia del doble de Tertuliano, de Antonio, es diferente, y realmente no acepta la situación, o sea, no acepta la existencia de un doble a su novio, ¿no? A su pareja. O sea, en breves palabras, tampoco ni siquiera lo tolera. O sea, la presencia de Tertuliano le es molesta. Ambas mujeres aman a sus novios y a su manera lo acompañan en la situación que se le va presentando o se va desarrollando e impacta a los cuatro. Sin embargo, ellas son las que llevan la peor parte de esta tragedia que viven porque, bueno, esto tiene que ver con la frivolidad de sus novios, ¿verdad? De Juan Antonio y de Tertuliano. Porque esto de intercambiar sus vidas no es, ¿cómo decirles? No es fácil para cualquiera, no sé si alguien se presta para hacerlo, ¿no? Es bastante rebuscado. Por eso al comienzo les dije que esta historia tiene que ver con nuestro presente y con nuestro futuro. Hoy existe la posibilidad de clonar a alguien. Se supone de que sí, ¿no? Y se dice que ya se ha hecho, que es un tema controvertido, que plantea una gran reflexión ética incluso, y representa problemas legales. No obstante, no sabemos si se ha hecho o no. El tema de la clonación además fue planteado por primera vez en el año 1966 por un tal Joshua Lederberg, no sé si lo pronuncio bien, que era un genetista que obtuvo el premio Nobel, y a partir de allí el tema quedó expuesto al debate. Tal es así que José Saramago lo recoge para esta novela y lo expone de esta manera. Lo cierto es que existen los gemelos desconocidos, eso es verdad. Y a través de las redes sociales se han conocido. O sea, esto realmente ha impulsado a la búsqueda de mucha gente a buscar su propio doble. Hay muchísimas fotografías, incluso hubo hasta exposiciones de fotografías por fotógrafos profesionales que mostraba a esos dobles. Esto es algo muy reciente, que muestra personas así, duplicadas, como las cuenta en esta novela José Saramago. Y así como él lo plantea, el asunto es preocupante porque quienes lo comprueban toma el tema de distinta manera. ¿Hay una explicación científica? Bueno, no la hay. Teorías varias. Pero lo cierto es que hay hasta donde se sabe, como 8.000 millones de habitantes en el planeta. ¿Por qué se da este fenómeno entre personas sin conexión genética familiar? Es un misterio. Y es algo muy antiguo además, ¿no? Hay un término para esto en alemán, Doppelgänger se llama, o algo así se le dice, ¿no? Una palabra, como dije, alemana que aplica a los dobles desconocidos. Les sugiero que lean esta novela, que además es fantástica. Nos encontramos el próximo sábado acá en Puerto Cultura. Bien, y ya en el cierre del programa, en palabras más, vamos a hablar sobre algo que se llama, se está llamando el Proyecto Panamá, que tiene que ver con la desaparición de los libros físicos en el mundo. Este es un tema que fue noticia hace poco tiempo, una noticia que se conoció porque en Europa y en Estados Unidos muchas librerías fueron consultadas por si tenían a la venta determinados libros, no cualquiera. Estos debían ser clásicos, viejos, cuanto más viejos mejor, pero ¿qué era lo más buscado?
Si eran ediciones limitadas, ensayos, no podía haber ficción, buscaban libros técnicos, libros de investigación, de divulgación, y estas empresas lo compraban todo. El motivo o la explicación, que parecía muy interesante en un principio, era para digitalizarlos, porque se trataba de libros que en muchos casos ya no se volvían a editar, ya no se estaban editando. Algo bastante común porque, bueno, o habían fallecido los autores, las editoriales que lo habían publicado habían cerrado, habían pasado de repente a dominio público, nadie se había preocupado por ellos, estaban allí existiendo nada más en las viejas librerías. En principio la idea parecía genial, ¿no? Una manera de no perder el conocimiento y era, bueno, que se digitalizaran para que estuvieran a disposición. Pero ahí estaba el problema, y la buena solución que se le daba no era tan buena, en realidad. Aquí hay una empresa canadiense llamada Sumbook, que era la que estaba realizando estas compras, y hablamos de miles de libros en todo el mundo. Y ellos se enfocaban en grandes librerías, sobre todo antiguas, o sea, no por grandes me refiero a cadenas importantes, sino que a librerías importantes, más bien solitarias, de prestigio, que eran referentes, pero que tenían miles de libros antiguos que ya no los habían podido vender y estaban allí. Pero estos libros eran, no cualquiera, ¿sí? Entonces ellos los compraban a buen precio, le hacían un buen negocio para el librero e incluso pagaban los costos de envío, porque estamos hablando que la empresa canadiense, ellos compraban en Europa y en Estados Unidos. Libros filosóficos, políticos, de ensayo, técnicos, ese tipo de literatura. ¿Qué ocurre? Esta empresa los digitalizaba, se los pasaba a otra empresa llamada Anthropic, una empresa que utilizaba distintas inteligencias artificiales, y ellos, convertían toda la información. ¿Por qué pasaba esto? Porque, ¿qué pasa? La inteligencia artificial se nutre de lo que existe, ¿verdad? Pero también había llegado a un límite, a un momento donde la gente consultaba por cosas que no estaban claras, no estaban. ¿Y por qué no estaban? Porque estaban en esos libros que ya no se volvían a editar. Entonces así fue que empezaron a comprar y a digitalizar esos libros. O sea, escaneaban todas las páginas, recopilaban toda la información, la ponían o la pusieron en internet, pero ¿qué pasaba acá? No citaban al autor. Por lo cual acá ya estaba planteando un prejuicio al creador, y a la editorial si estaba. En muchos casos no estaba. Entonces, ¿cuál es el problema en todo esto? O hasta acá. Que la información se digitalizaba, sí, pero desaparecía instantáneamente el libro físico. Se eliminaba el libro físico, se eliminaba al autor, y pasaban estos escritos a estar únicamente en manos de esta empresa. El riesgo, en principio podían cambiar el sentido, podían cambiar partes, podían alterarlas, podían quitar, podían hacer de esa información lo que quisieran. Más adelante, cobrar esa información, porque todo lo que es gratis hoy puede mañana cobrarse, como ya se está hablando, o como ustedes ya todos conocemos, lo que pasa con YouTube, que está el YouTube común y el YouTube Premium. Bueno, lo mismo está a punto de pasar con el WhatsApp. Va a estar el WhatsApp común y el WhatsApp Premium. Entonces uno se empieza a quedar atrás, si se queda con esas versiones que lo llenan de comerciales, lógicamente
a nadie le gusta, ¿no? Y va a querer comprar la versión premium para no ver los comerciales. Y así te van a ir subiendo de nivel, lo mismo con el WhatsApp y lo mismo con todo. O sea, mañana toda esta información que ya no estaba y apareció en internet, hoy puede estar gratis, no sabemos de qué manera, pero mañana, como ya no está en formato físico, la pueden cobrar y al dinero que ellos quieran, que estas empresas quieran. Y bueno, y si reescriben, editan o sacan información, ya ahí el tema se vuelve más peligroso. Este tema comenzó en enero de este año con esta empresa que les mencioné, Anthropic, que destruyó no se sabe cuántos, pero se habla de millones de libros para digitalizar, haciendo desaparecer la edición original en papel. Proyecto Panamá se le llamó a esta operación que también elude los derechos de autor y que surge a partir de un juicio que se hace en Estados Unidos y que sale a la luz a través de una publicación en el Washington Post. Esta empresa operó durante muchos años con un perfil muy bajo, comprando libros usados, como le decía, de segunda mano además, y por ese motivo no se levantó sospecha, o sea, todo fue muy bajo cuerdas, ¿no? Pero así adquirieron millones de ejemplares. Se calcula que entre 2, 3 o 4 millones de libros. Como dije recién, el problema fue denunciado en el Washington Post a raíz de esa demanda colectiva que se hizo por quienes veían que perdían los derechos legales. Quién sabe cuánto más se ha perdido, pero bueno, es un verdadero problema porque en algún momento la información va a estar en manos de quienes decidan proporcionarla o no. Ustedes saben que la información es poder y acá es el tema en cuestión. Nos encontramos el próximo sábado en este programa tan querido por todos, que es Puerto Cultura. Bien, hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado. En mi nombre, Daniel Korsch, en nombre de Sandra Rush, en nombre de Carmen Ávila Gómez, en nombre de Melanie Fay, en nombre de Elías Ortega, de Diego Sabela y de Tito Ramos, le decimos hasta pronto. Nos encontramos el próximo sábado, pero no se vayan porque Difusora Soriano continúa con la mejor programación para el fin de semana. Adiós.